Esto pasó en el 2005 y hasta la fecha sigo sin poder explicarlo. Esa noche, como casi todos los fines de semana, mis amigos y yo andábamos echando relajo. Teníamos entre 18 y 20 años. Como buenos chamacos sin miedo a nada, salíamos a dar la vuelta en la camioneta, a escuchar música y platicar tonterías hasta que amanecía. Serían como las 2 de la madrugada, tal vez un poco más tarde. Ya íbamos de regreso al rancho, cansados, con sueño, pero todavía echando relajo. La carretera angosta, sin alumbrado, con esos tramos largos donde solo se ve lo que alumbran los faros del carro. De un lado puro monte y del otro lado el canal del Rego. De repente, entre la oscuridad, vimos a alguien caminando por la orilla del camino. Era un señor mayor, con sombrero y una camisa blanca que resaltaba entre la oscuridad. Caminaba despacio, con la cabeza un poco agachada, como si estuviera cargando algo pesado. Nos miramos entre nosotros sin decir nada, pero todos pensamos lo mismo, que hace alguien caminando aquí a esta hora. Y mira, en esos tiempos la cosa estaba fea. Todavía se hablaba mucho de las zetas, de levantones de la gente que desaparecía. Así que, aunque teníamos miedo, también sentimos feo dejarlo ahí. Bajé el vidrio y le grité: «Buenas noches, don. ¿Para dónde va?» Lo acercamos si quiere. El señor se detuvo un momento, lentamente levantó la cabeza y nos miró. Tenía una cara cansada con arrugas marcadas por el sol y unos ojos sin brillo. Solo dijo «Gracias» y se subió sin más en la caja de la camioneta. No le vimos mucho el rostro porque las luces no daban hasta atrás, pero todos lo escuchamos acomodarse. Seguimos manejando rumbo al rancho. En la cabina íbamos 4, el chofer, yo, al lado y 2 atrás. Íbamos hablando bajito, riéndonos nerviosos, diciendo que ojalá el señor no fuera uno de esos que salía con historias raras. Pensamos como 15 minutos así, hasta que llegamos al pueblo. Entramos por la plaza, justo donde está la iglesia, y dijimos: «Aquí que se baje». Ya con eso está del otro lado. El conductor se detuvo y voltó hacia atrás por el retrovisor. Luego volteó hacia nosotros con la cara blanca. ¿Y el don? Todos giramos al mismo tiempo hacia la caja de la camioneta, y esta estaba vacía, ni rastro de nadie. Nos quedamos helados. Yo intenté manejar y mantener la calma y dije: a lo mejor se cayó o se bajó sin que viéramos. Pero en el fondo sabía que no. Nadie lo había visto moverse. Nadie había escuchado nada. Aún así dimos la vuelta y regresamos por el mismo camino, con la esperanza de encontrarlo caminando o esperando sin haberse hecho daño. Pero cuando llegamos al mismo tramo donde lo habíamos visto por primera vez, ahí estaba otra vez. El mismo señor, la misma ropa, el mismo sombrero, y caminando igual, en la misma orilla del camino, en el mismo sentido. Nos quedamos en silencio. El chofer bajó la velocidad y por unos segundos solo se escuchaba el motor y el ruido del viento. Cuando pasamos junto a él, el señor volvió a levantar la cabeza y nos miró. Yo no sé cómo explicarlo, pero esa mirada no era normal. Era como si estuviera viendo a través de nosotros. No había vida en sus ojos, solo una tristeza profunda y algo más. Ahí fue cuando todos gritamos al mismo tiempo: «Dale, dale, dale». El chofer pisó el acelerador y nos fuimos hechos rápido hasta llegar al rancho. Nadie dijo una palabra en todo el camino. Solo se escuchaban nuestras respiraciones agitadas y el rechinido del motor. Esa noche no pude dormir. No era miedo como tal. Era esa sensación de que habías visto algo que no pertenece a este mundo. Amaneciendo, le conté todo a mi abuela. Ella se me quedó viendo en silencio y sin decir la palabra fue a la cocina. Tomó un huevo y me hizo una barrida o una limpia. Decía que traía aire o espanto. Luego me dijo: «Tienen que bendecir esa camioneta». El fin de semana siguiente la llevamos a la iglesia del pueblo. El padre salió, nos escuchó y sin decir mucho agarró un balde con agua bendita y rozó la camioneta completa mientras rezaba en voz baja. Unos días después, platicando con unos señores del rancho, salió el tema. Uno de ellos nos contó que en ese mismo tramo de la carretera había muerto un hombre atropellado años atrás. Nadie lo reclamó, nadie supo quién era ni de dónde venía. Dicen que los pocos que lo alcanzaron a ver
Aseguraban que traía un sombrero y una camisa blanca. Cuando se lo conté a mi abuela, ella solo se persignó y dijo: era él. No descansa, anda buscando quién lo mató. Desde entonces nadie vuelve a pasar por ese camino de noche. Dicen que a veces los que van por ahí de madrugada alcanzan a ver una silueta caminando entre la oscuridad, y que si te detienes y le ofreces un aventón, se sube a la caja o a la batea, pero cuando llegas al pueblo ya no está. Y lo juro por lo que más quiero, esa noche yo lo vi subirse, lo sentí atrás, y sé que ese señor nunca fue de este mundo. No sé si fue la Llorona como tal, pero fue exactamente como lo describen. Era una madrugada del 2019. Estaba en mi último año de carrera y tenía que entregar varios proyectos finales. Para terminarlos me desvelaba casi todas las noches, trabajando en la sala, solo, con la computadora, el silencio y mi taza de café ya frío. Esa noche todo estaba completamente con calma, ni el más mínimo ruido. Recuerdo haber mirado la hora, eran las 2:30 de la madrugada. De pronto un perro comenzó a ladrar con fuerza, como si hubiera visto algo. Después otro y otro más, hasta que todos los perros del vecindario parecían haber enloquecido. Era tanto el alboroto que hasta me causó gracia. Sonreí y pensé en mi cabeza, medio en broma, la clásica: no tarda en gritar la chillona. Lo dije sin creerlo, pero dicho y hecho. A los pocos minutos de que los perros comenzaban a ladrar, se escuchó el grito, y no era lo que uno espera escuchar. No era el típico "ay, mis hijos", ni un lamento triste. No, era un grito inhumano. Parecía el de alguien siendo torturado. La voz se quebraba de dolor, como si algo o alguien lo estuviera destrozando el alma. ¿Han escuchado cómo grita un cerdo cuando lo está atacando un depredador? Pues así, solo que más humano. Y lo peor es que yo ya había escuchado ese tipo de grito antes. Meses atrás, una vecina había tenido un accidente. Le cayó encima agua hirviendo. Su grito fue igual, exactamente igual. Mi cuerpo se tensó. Los gritos no paraban y cada vez lo escuchaba más cerca. Intenté mantener la calma. Seguí sentado unos minutos fingiendo que nada pasaba, pero el miedo comenzó a apoderarse de mí. De pronto, el grito sonó como si viniera de algunas cuantas casas de la mía, y ahí sí, sentí como se me erizó todo el cuerpo. Me levanté despacio, sin hacer ruido, y caminé hasta mi cuarto. Mientras me metía a la cama, aún se escuchaba. Era un grito desgarrador que iba alejándose, poco a poco, acompañado del eco de los perros que también comenzaban a callarse. Y así, de repente todo quedó en silencio. Ni un solo ladrido, ni un solo ruido. Solo el zumbido del silencio en mis oídos y mi corazón golpeando fuerte. Desde esa noche no he vuelto a escuchar nada parecido. No sé si fue la Llorona o algo más, pero lo que sí sé es que esa voz no era humana. Trabajo de noche desde hace un par de años, así que volver a casa cuando la mayoría apenas despierta ya era rutina para mí. Aquel día, un compañero me dejó en un punto relativamente cercano a mi casa. Desde ahí, solo debía cruzar una avenida, caminar 2 calles y llegaba. Era simple, pero esa noche algo se sentía distinto. Apenas bajé del auto, tuve una sensación que no supe explicar bien, como si alguien te mirara desde algún punto que no alcanzaba a saber. El aire estaba muy helado y frío. El silencio era tan espeso que podía escuchar mis propios pasos contra el pavimento. En la esquina, una gasolinera daba algo de luz, pero a medida que avanzaba hacia los parques que bordeaban mi camino, la oscuridad se volvía casi total. Las farolas de esa zona rara vez funcionaban, y cuando lo hacían, parpadeaban como si tuvieran miedo de quedarse encendidas. Del otro lado de la calle estaba la cancha de básquetbol, rodeada de árboles y de sombras. Frente a ella, unas bancas tachadas que daban la ilusión de refugio, pero esa noche nada parecía seguro. A lo lejos, las únicas luces visibles eran las de una pequeña escuela,
que mantenía sus focos exteriores por precaución encendidas, y más allá, la ventana del señor que cada mañana abría temprano para vender jugos y tortas, pero ese día su ventana seguía apagada. Me quedé quieto, observando la cancha. No sé cuánto tiempo pasó, pero las sombras comenzaron a moverse. Al principio pensé que eran perros o personas con sudaderas, pero las siluetas parecían todas iguales, bajas, encorvadas, caminando en círculos, como si estuvieran haciendo algo que no alcanzaba a distinguir. Sentí la piel erizarse. No quería darle la espalda. Parte de mí decía que me fuera por otra calle, pero otra parte me instintiva más terca. Me obligaba a quedarme mirando, a asegurarme de que no se acercaran. Pasaron unos 30 minutos en lo que solo observé, quieto, con las llaves firmes entre los dedos. Cuando por fin vi encenderse una ventana del señor de los jugos, fue como una señal. Respiré hondo, crucé la avenida y avancé pegado al borde contrario del parque, sin dejar de mirar hacia la cancha. Llegué a casa con las piernas tensas, aún con la sensación de que algo me seguía desde la oscuridad. Le conté lo ocurrido a un familiar antes de dormir. No le dio mucha importancia, pero al mediodía me despertó mi alarma, con un periódico local en la mano, de esos sensacionalistas que siempre exageran. En la nota decía que en la cancha había aparecido un cadáver quemado. Por el grado de combustión no sabían si era hombre o mujer. Sentí un vacío en el estómago. Recordé las sombras. Recordé cómo se movían, rodeando algo. Si me hubiera ido unos minutos antes, sí hubiera cruzado. Esa misma semana la historia se corrió entre mi familia. Todos decían que había sido una coincidencia escalofriante, pero un amigo de mi primo contó algo que me quitó el sueño por varias noches. Según él, esa misma madrugada había regresado ebrio de una fiesta. Como ya no había transporte, decidió dormir en uno de los vehículos abandonados junto al parque. Se metió en una vieja combi sin puertas, estacionada junto frente de la cancha de fútbol, rápido y de espaldas a la de básquetbol. Dice que despertó con lo que creyó eran gemidos o risas. Asomó la cabeza por la ventana y vio lo que nunca debió ver. Varias siluetas, las mismas que yo había visto a la distancia, rodeaban a una persona en el centro de la cancha. La figura se retorcía envuelta en llamas. Los gritos eran tan fuertes que él no supo si gritó también o si se quedó mudo del terror. Pero alguien lo escuchó, porque oyó una voz gritar entre las sombras: «Ahí hay otro, vayan por él». Soltó de la combi y corrió sin mirar atrás, cruzando la avenida hasta llegar al periférico. De ahí, solo recuerda haber caminado durante horas, con el corazón a punto de estallar. No sé si lo que vi esa noche fue una coincidencia, o si de verdad había algo más en ese parque, pero desde entonces, cada vez que paso por ahí, aunque ya arreglaran el alumbrado, siento lo mismo que aquella vez, esa mirada desde la oscuridad, esas siluetas quietas entre los árboles, como esperando que vuelva a cruzar por su lado. Con este relato quiero ser breve. Durante mucho tiempo en mi cuarto solía aparecerse una sombra. Era alta, delgada, vestida con una gabardina larga y un sombrero que le cubría por completo el rostro. Nunca pude verle las facciones, solo su silueta, quieta, inmóvil, observándome. Al principio sentía un miedo indescriptible. Me tapaba hasta la cabeza, sin atreverme a moverme ni a respirar. Pero con el tiempo me acostumbré. Jamás me hizo daño. Solo estaba ahí, de pie, a un costado de mi cama, como si vigilara mi sueño. Intenté de todo para que se fuera: oraciones, música, luces encendidas. Nada funcionaba. La sombra siempre regresaba. Con los meses comencé a notar otras cosas: ruidos en el techo, como si alguien arrastrara algo pesado, o como si cadenas se deslizaran lentamente por la losa. A veces eran pasos, otras un golpe seco, justo encima de mí. Al principio me asustaba, luego ya no. Era tan común que terminé por sentir curiosidad.
Una noche serían como las 3 o 4 de la mañana. El sonido volvió más fuerte que nunca. Tomé un machete y subí a la azotea. El aire estaba helado, todo en silencio. No había nadie, solo el viento. Regresé a mi cuarto confundido y aunque traté de dormir, tuve la sensación de que alguien me miraba desde el rincón. Las noches pasaron y los ruidos volvieron. Nunca supimos qué los provocaba, ni qué era exactamente aquella sombra. Solo sé que mis hermanos también lo vieron. La misma figura, el mismo sombrero, de pie, siempre cerca de la cama, mirando, esperando. Y aunque hace tiempo que no lo veo, todavía algunas noches, cuando el viento golpea el techo, me da por pensar que él sigue arriba, esperando el momento para volver a bajar. Hace ya algunos años, cuando todavía estaba en la universidad, vivía en un edificio donde mis vecinos eran 3 pelados de mi misma edad. Nos hicimos buenos amigos casi de inmediato. Compartíamos la misma rutina universitaria, los desvelos, las fiestas y las conversaciones eternas en los pasillos del piso. Todo marchaba normal hasta que, un día, la hermana de uno de ellos fue de visita. Esa noche, ella y sus amigos decidieron hacer lo que muchos hacen por curiosidad, sin medir las consecuencias: jugar la ouija. Según contaron después, al comenzar el juego se les manifestó un espíritu que se identificó como un niño. Les dijo que se llamaba Andrés. Ellas, intrigadas, comenzaron a hacerle preguntas. El niño les contó fragmentos de su historia, pero lo que más les impactó fue cuando una de ellas le preguntó: ¿por qué estás aquí? Y Andrés le respondió: yo iba subiendo al cielo, pero como ustedes me llamaron, me pareció más chévere quedarme aquí. Las muchachas intentaron decirle que debía irse, que siguiera su camino, pero el niño se negó. Y desde esa noche Andrés se quedó. Al principio todo eran anécdotas de ellas, cosas pequeñas como ruidos extraños, puertas que se movían solas o sensaciones de que alguien más estaba en el cuarto. Nadie les creía mucho. Pensábamos que eran cosas de la sugestión, historias infladas por el miedo y las ganas de asustar a los demás. Pero con el tiempo, los 3 vecinos, mis amigas, empezaron a decir que también habían sentido su presencia, que las luces se encendían y apagaban solas, que se escuchaban pasos en el pasillo y que a veces, mientras hablaban en la sala, una pelota rodaba desde la oscuridad. Ellos hablaban de Andrés como si fuera parte del grupo, incluso bromeaban con él. Cada vez que alguien iba de visita, decían como un ritual: Andrés, por favor no asustes a nuestro amigo. Cuando se vaya, jugamos contigo. Yo lo escuché varias veces, pero lo tomaba a chiste, hasta que un día lo vi por mí mismo. Eran como las 4 o 5 de la tarde. Estábamos los 4 en la sala, conversando y riéndonos, cuando de pronto, desde el fondo del pasillo, una pelota comenzó a rodar lentamente. Nadie la había tocado, solo rodó despacio hasta quedar justo a los pies de uno de mis amigos. Yo lo vi, claramente, pero me hice loco. Pensé que tal vez había corriente de aire o que alguien la había dejado mal puesta. Mi amigo recogió la pelota y sonrió, y sin decir la palabra, la devolvió al pasillo. Pasaron unos 20 minutos y la pelota volvió a salir rodando. Esta vez yo ya estaba atento, mirando hacia el fondo. Nadie la empujó, nadie se movió. Simplemente salió de nuevo girando despacio, hasta detenerse en el mismo punto. Mi amigo la tomó, pero esta vez fui yo quien habló: no la devuelvas, déjala ahí. Y así lo hizo. Nadie más mencionó nada, pero el ambiente cambió. Desde ese día, yo también la creí. Unas semanas después, pasó algo que hasta hoy me pone la piel de gallina. Era un domingo, ya de noche, tipo 9 o 10. Ya estaba en mi apartamento cuando de pronto empezaron a escucharse golpes fuertísimos en el de mis amigos. Sonaban platos, vasos, casos quebrándose. Era un estruendo tan real que los porteros subieron, pensando que se trataba de una pelea o de un robo.
Los vecinos del piso salieron asustados y todos nos quedamos frente a la puerta, escuchando cómo seguían rompiendo cosas allá adentro. Llamé a mis amigos, pero no contestaron. Minutos después devolvieron la llamada y uno me dijo sorprendido: Bro, no estamos allá. Nos fuimos el viernes a una finca. Llegamos de regreso. Cuando llegamos entramos con ellos al apartamento. Esperábamos encontrar todo destrozado, pero no. Todo estaba impecable. Cada plato, cada vaso, todo en su lugar. Solo un sofá estaba atravesado en medio de la sala, como si alguien lo hubiera movido con fuerza. No había explicación posible. Después de eso, mis amigos intentaron por todos los medios liberar a Andrés. Hicieron oraciones, levantaron a un sacerdote, intentaron deshacerse de todo lo que pudiera atraerlo, pero nada funcionó. Las cosas seguían moviéndose, las luces parpadeaban y cada tanto esa pelota volvía a aparecer rodando desde ese pasillo. Al final, no tuvieron otra opción, se cambiaron de apartamento, empacaron sus cosas y se fueron sin mirar atrás. Desde entonces, nunca volvimos a saber de Andrés. Solo quedó el recuerdo de ese niño juguetón que, por curiosidad o por destino, decidió no subir al cielo cuando lo llamaron. A veces cuando pienso en esa pelota rodando solo por el pasillo, me pregunto si Andrés encontró a alguien más con quien jugar o si todavía sigue ahí, esperando que alguien vuelva a decir su nombre.